¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Jorge, querido, ¿cómo andamos? Estamos muy bien y sobre todo aquí de retorno. Gracias por los mensajes. Con muchas ganas de volver, de regresar, de estar con los compañeros, incluyendo a todos, ¿verdad? Compañeros no solamente aquí del programa que ustedes ven allí en la pantalla, sino también de todos los compañeros que nos salen en pantalla, pero que están con nosotros permanentemente haciéndonos posible la salida de cada uno de nuestros programas. Bueno, un día raro, extraño, ¿no? Una fecha extraña. La verdad que sí, ya se siente la Navidad, una Navidad tan diferente, se siente el fin de año, un año tan distinto. Nos sentimos como fuera de la zona de confort, ¿no? Sí, sí, sí. No logramos sacarnos el freno de mano. Claramente no se podía sacar el freno de mano en este último tirón del año, ¿no? La gente se reúne Sí. por general a esta altura del año con amigos, despedidas, esto y lo otro, fiestas, idas a comprar regalos. Hay movimiento, pero todo muy acotado, muy encorsetado. Evento cero prácticamente. Cero, y sí. Sí, 526 casos, acaba de salir la información, y un fallecimiento es lo que tenemos en la jornada de hoy a propósito de esto que nos ha acompañado y que seguramente nos va a hacer recordar el año 2020 en el futuro. Señores, en un instante nosotros nos ponemos a trabajar con gente que tiene muchas cosas para decir. Por ejemplo, el intendente de Canelones, el profesor Yamandú Orsi, estará con nosotros. Vamos a hablar con él de los días que estamos atravesando y sobre todo del futuro, ese signo de interrogación que tanto tenemos. Diego. Bien, hablando de pandemia, uno de los protagonistas de este año fue la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tomó un protagonismo inusitado o esperable, fruto de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a hablar con el representante en Uruguay de la OMS, con Giovanni Escalante, sobre el estado de situación de la pandemia en el mundo, en Uruguay. Uruguay está muy esperanzado con que avance el programa COVAX y que la vacuna para Uruguay llegue prontamente, por más que el gobierno uruguayo en paralelo está negociando con otros laboratorios. Bueno, estamos también a merced de las tratativas de la OMS, ¿no? Seguramente vamos a estar hablando de eso, Cecilia. Bueno, también mucho se ha dicho de la explosión de lo que ha sido la utilización de Internet en este año de pandemia. Si bien ya venía creciendo y Uruguay tiene una gran cobertura, realmente fue un gran protagonista de Internet este año. Y nos va a estar visitando Alen Misraji, que es el director ejecutivo de la consultora Radar, hablando del perfil del internauta. Lo que podemos adelantar es que se achicó la brecha entre quienes no tenían acceso a Internet en nuestro país y quienes sí lo tienen ahora. Y también destacar que, bueno, que Alen Misraji es el único latinoamericano que fue seleccionado para integrar el consejo directivo de lo que es la Sociedad Europea de Opinión e Investigación, que hace estudios de datos sobre 130 países. Así que tiene mucho para compartir. Se lo merece él y se lo merece además la gente que trabaja con él en Radar, porque desde hace años viene trabajando este tema, intuyó que iba a ser muy importante y de alguna manera nos está hablando del comportamiento de nosotros los uruguayos. Hay novedades importantes en este año 2020 en el informe. También va a estar nuestro compañero Alfonso Leza. ¿Qué tal, Alfonso? Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido, Jorge, me alegro enormemente que estés de vuelta acá en el programa. Me gusta verte, claro que sí. Lo dijimos con creces. Sí, con creces. ¿Cómo están? Bien. Estamos muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Cuidándome nada más, como todos, alternando en los cuidados. Me Pero parece, bien, muy bien. Me parece muy bien. Pronto para ver el programa, con muchas ganas de ver al intendente. Déjenle mi saludo, siempre le dije que era un gran candidato en la elección pasada. Pero bueno, vamos a analizar un poco lo que nos diga y vamos a hablar sobre el final del programa, sobre coronavirus y política, un poco los temas las cosas que han pasado en los últimos días en el Uruguay, la votación en el Parlamento, sus eventuales consecuencias. En fin, de todo eso vamos a estar hablando un poco al final del programa y, por supuesto, seguramente comentaremos algunas de las cosas que diga el intendente Orsi, que es una de las grandes figuras del frente hoy en el programa. Me parece bárbaro, Alfonso. Entonces, la promesa está hecha, dialogaremos contigo dentro de un ratito nada más. Ahora nos vamos a ir a una pausa y vamos a recibir al intendente de Canelones como lo anunciábamos aquí en Periodistas.
Es calificado como una de las personas, una de las figuras dentro del escenario político más interesantes en el horizonte político de nuestro país. Estoy hablando del profesor Yamandu Orsi, intendente de Canelones, como decía recién, profesor de historia, perteneciente o militante del Movimiento de Participación Popular. Ahora vamos a ver cuál es su situación, porque al ser nuevamente reelecto como intendente, cuál es su situación al respecto. También integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue almacenero, bailarín de folclore. ¿Está bien presentado? ¿Hay alguna aclaración para hacer? En realidad, algunas de esas actividades o algunos de esos... En primer lugar... Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y un gusto tenerte de nuevo en un gusto para nosotros. Poder tenerte en la pantalla. Claro, mi militancia ha ido cambiando en el entendido que cuando vas asumiendo otras responsabilidades, algunas las vas dejando. Yo soy militante de la 609, pero como fui candidato único del Frente, hoy ya, si bien pertenezco a ese sector, me debo a todo ese colectivo que es el Frente Amplio. Hace tiempo que no articulo, que no voy o que no me reúno con mis compañeros de MLN, que en realidad son los compañeros mismos del MVP, algunos de ellos. Por eso digo que mi militancia ha ido cambiando. Soy un defensor y un seguidor de la línea de Pepe, por supuesto, y de aquel invento o creación que fue el Espacio 609. Bien. Después, claro, al ser candidato único y candidato común, el Frente Amplismo como que te abraza bastante más y tengo que tener no solo el cuidado, sino también la delicadeza de tener la equidistancia de los sectores políticos. Está bien, de eso vamos a estar hablando porque el Frente Amplio es todo un tema, ¿verdad? Es una fuerza política de mucha importancia en nuestro país, mirando hacia el futuro en un momento muy comprometido para el Uruguay. Pero ¿qué te parece, Diego, que si empezamos por lo que es el tema hoy por hoy, el tema de la pandemia? ¿Cómo está concretamente Canelones? Bueno, está después de Montevideo, allí. Zona naranja, ¿no? Sí. Hay algunos focos o algunos centros urbanos bastante complicados. La otra vez mirábamos el mapa y teníamos así Las Piedras, Ciudad de la Costa, Santa Lucía y algunos centros. En realidad, donde tenés mayor concentración de gente es donde en términos absolutos te hace más ruido, por supuesto, y donde quizás se pueda perder el hilo. Ahí yo me estoy metiendo en un terreno que no lo manejo porque eso es bien del equipo técnico, pero los números han crecido, ya no se circunscriben solo al área metropolitana, en algunos centros urbanos más del interior de Canelones, como la propia ciudad de Canelones, tiene un foco. Hoy yo creo que está bastante, como se dice, está circulando sí, en todo el departamento con cifras preocupantes. Si uno lo compara con lo que nos pasaba antes, evidentemente hemos dado un salto negativo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y está preparado Canelones para encarar todo esto? Y pregunto esto por lo siguiente, intendente. Sí. El mundo ha demostrado no estar preparado para una pandemia de esta naturaleza. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿en qué instancia está el departamento de Canelones en el enfrentamiento de una pandemia de estas características? Bueno, a ver, creo que lo que hemos tenido en Uruguay es la oportunidad de darnos tiempos para prepararnos un poco mejor. Si lo hicimos o no, veremos cómo sigue la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que este impacto leve de los primeros meses nos dio un hándicap como para mejorar en algunas cosas. Yo, cuando miro en perspectiva, sin duda cambiamos. No cambiamos la conducta, pero sí a nivel institucional. Por ejemplo, el SECOED está muy aceitado, la articulación con el Ministerio de Salud Pública está muy aceitada. En Canelones tenés la confluencia de dos sistemas de cobertura de salud, las mutualistas clásicas, que son de aquí del área metropolitana, que se extienden mucho por la costa, y después lo que era la vieja FEMI, también que interviene en Canelones, más todo lo que son las policlínicas de ACE. En cada centro poblado nuestro tenés una ventanilla de algún centro de salud importante. Incluso en los últimos años se instalaron ventanillas únicas. Es decir, que los fines de semana, si tú sos de una mutualista o sos de ACE, tenés la ventanilla de aquella mutualista que está acordada con ACE para poder atender lo que son las emergencias. Todo eso creo que nos generó un colchón interesante. Y a su vez, y es lo que estamos utilizando fuerte ahora, comités locales de emergencia que funcionaron en estos años, por ejemplo, para los temas de inundaciones, para el tema de incendios, para el tema de todos los temas de
hasta para el tema de sequía se han organizado comités locales. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un territorio totalmente municipalizado, o sea, tengo 30 municipios en el territorio, y ahí hay experiencia de la gente organizada para resolver temas urgentes. Repito, los temas fueron otros. En un departamento donde era el departamento que tenía mayor crecimiento aquí en nuestro país, porque había un corrimiento de mucha gente. A mí sigue teniendo. ¿Así? Sí, sigue siendo así, junto con Maldonado. Junto con Maldonado. Sí, la población del país se estanca en cantidad, Maldonado y Canelones siguen creciendo. Yo creo que seguimos creciendo. Cuando uno mira la mancha urbana, cómo avanza en algunas localidades, más el área metropolitana, eso nunca se detuvo. En los años 90 fue la gran explosión, me parece, ¿no? Se dice que en 40 años la población de Canelones se duplicó. Yo creo que ese proceso no paró. Y, por ejemplo, cuando hablamos de precariedad barrial, o lo que se dan a llamar asentamientos irregulares, que no es todo lo mismo, cuando uno va y pregunta ahí de dónde viene la gente, mucha gente viene de Montevideo, mucha gente de Montevideo. Algunos del interior, pero que pasaron por Montevideo y terminaron en Canelones, en ese ciclo de 10, 15 años de periplo. Y bueno, Canelones, ese espacio canario, sigue recibiendo gente, nos obliga a estar mucho más atentos, y ahí los servicios en muchos lugares se quedan cortos. Claro. También los de servicios de salud. Claro. Por sí, hablando de pandemia, y me imagino que va a haber sentimientos encontrados en este momento. Por un lado, se viene una temporada con muchos uruguayos. La gente va a veranear básicamente en las costas nacionales. La costa canaria, la costa de Oro, seguramente esté tupida de personas. Va a estar. Desde Pinamar hasta Jauregui y Berry. Pero por otro lado, con la gente que después de la playa, de estar al aire libre, necesitará algún lugar de esparcimiento, necesitará cosas para hacer, y hay limitaciones impuestas del gobierno, limitaciones propias de estos tiempos de pandemia. ¿Cómo se conjuga eso, no? Con la gente volviendo tarde de la playa, bañándose, lo que charlamos antes de arrancar, ¿no? Y después saliendo a la vida nocturna, y a las 12 se corta todo. ¿Qué van a hacer para tratar de contener esa gente? Son los grandes desafíos que tenemos. Hay un sentimiento contradictorio. Me pasa. ¿Por qué? Porque Canelones es quizás uno de los departamentos, pensando en turismo sol y playa, ¿no? Que menos depende del exterior, que quiero decir que el gran aporte al turismo sol y playa de Canelones, las 60 kilómetros de playa que tenemos, es el compatriota, es el turismo nacional, el que baja por las rutas y alquila su casita. No hay tantos hoteles tampoco, es más bien turismo de alquiler o de fin de semana. Entonces es de pensarse que como no hay chance de salir, y como el turismo interno es el único posible, que vamos a tener una afluencia interesante. Los fines de semana ya se ve. Los viernes, por ejemplo, la interbalnearia explota. Será por el fin de semana, será lo que será, pero vamos a tener gente en la playa. Incluso el montevideano que quiera ir por el día va a correrse. Ahí tenemos algunos mecanismos que los vamos a disparar esta semana, que es una aplicación donde tú, si quieres ver qué tan cargada está la playa, tenés la información, porque nuestros guardavidas, la brigada de guardavidas, va a cargar ese dato también en una aplicación. Eso existía para, por ejemplo, el tema de la cianobacteria. Ahí apareció esto y empezaron a cargar datos. Hoy se nos ocurrió también poner, bueno, qué tan cargada está, digo, cuánta afluencia hay, y ahí como una especie de semáforo, verde, amarillo, rojo. Tú ya puedes ver, si querés bajar en una playa determinada, en esa bajada está lleno, o está saturado y ahí tenés en rojo. Esa información puede servir para tomar la decisión. Y después tenés lo otro, y que a mí me preocupa mucho, que yo creo que el estar en la playa y tener tanto espacio da como para no amontonarse. Me parece que hay una extensión de costa bastante grande. Ahora, la playa no es solo la playa, es lo que viene después, como tú decías, y la gente le gusta hacerse el asadito o juntarse en algún lado. Ahí tenemos la oferta gastronómica, tiene una limitante que es hasta las 12. Es de pensarse que desde el punto de vista económico y de funcionamiento, además de un aforo reducido como corresponde, quizás sea un turno solo en la noche de gastronomía. Sí, en el verano. Sí, porque a las 12 ya se termina todo. Tal vez alguno comience a las 8 de la noche, de repente. La gente vuelve a las 8 de la playa, Sí, lo más probable. sí, Entonces sí. eso puede generar que busquen otro lugar donde estar. Lo conveniente y lo deseable es que vayan para sus casas. Ahora, o ¿estás de lugares donde acuerdo están. con eso, no? Y sí, es que algo hay que hacer. A ver, todos éramos conscientes de que había que tomar otras medidas.
cuanto más restrictivas son las medidas, o cuanto más aprieten, o cuanto más nos obligue a tomar o adoptar ciertas conductas, evidentemente entras en algún conflicto con el tema de la voluntad o la obligatoriedad, aquello de la cuarentena obligatoria o no obligatorio, que fue la discusión del principio. Hoy estamos en ese punto donde, ¿cómo hacemos para, cuando no terminaste de convencer, para obligar? Bueno, ese es el punto en el que hay que moverse, y ahí estamos dispuestos a trabajar junto con los organismos del Gobierno Nacional. ¿Y qué pasa con los bolicheros, con los restaurantes? Porque también ahí están las perillas de la salud y la perilla de la economía. Bueno, mucha gente se juega la temporada en el mes de enero, se juega el año incluso, bueno, ¿no? Hasta el 10 de enero... ¿Qué hace la Intendencia en ese caso? Y bueno, tenemos que adaptarnos y seguir con la línea que se marca del Gobierno Nacional hasta el 10. Ojalá estas medidas muestren que la tendencia se atempera, por lo menos. Donde eso pase, yo creo que son lindas señales. Veremos. Si no, a ver, la perilla de la economía evidentemente se resiente por el tema de la salud. El tema ahí está, es lógico que sí, le damos la importancia que tiene y el valor y potenciamos la perilla de la salud, la de la economía se complica. Pero ¿qué hace la Intendencia ahí con la economía, con la gente que no va a tener una buena temporada? ¿Le va a dar algún tipo de exoneración? Eso fue uno de los planteos que estamos analizando para con los operadores de turismo de la costa. Por ejemplo, el año pasado, por la temporada y por algunas cosas que nos pasaron, por ejemplo, los paradores que tenían que pagar un canon se les redujo con las anuencias correspondientes, ¿no? Habría que analizar también, no les mueve mucho tampoco, ¿de qué estamos hablando? De la contribución inmobiliaria. Yo creo que hay que hacerlo, vamos hacia eso, estamos analizando algunas medidas para contemplar un poco eso. Ahora, siempre que se plantea reducir la actividad económica, y estoy pensando en el feriante, en el que vende ambulante, en el que se rebusca con el día a día, miles de tareas, el cuentapropista, el que tiene el kiosquito y tiene que cerrar y de repente tenía abierto hasta las 2 de la mañana, o sea, todo el mundo se resiente. La Intendencia lo que hace es, o lo que hacen las Intendencias, tratan de resolver los temas sociales o de acompañar la emergencia con alguna actitud más solidaria, y ahí tenemos el apoyo a los merenderos, a las ollas populares, reforzando los comedores. Hoy firmamos con el Ministerio de Desarrollo Social un convenio donde el INDA nos provee algunos productos para los comedores y para las ollas concretamente. Ahora, con el operador, con el empresario, con el que va a trabajar. Acá los primeros y los más golpeados fueron los del catering, me acuerdo, cuando empezó todo esto. Sí, la gastronomía. Los que trabajaban con fiesta, sí, esos no levantaron nunca. Pero ahí... ahí bien con el gobierno, ¿no? Sí. Me lleva bien con el gobierno. Me llevo bien, a ver. Ahí estado de acuerdo. El gobierno es una entidad, uno va a las personas y... Como hoy decíamos en la oportunidad de la firma del convenio con el MIDE, la oportunidad de la vida de yo haber estado 10 años como secretario general de la Intendencia y después 5 años como intendente, me dio, por ejemplo, que al viceministro de Desarrollo Social lo conocí en el Congreso de Intendentes, que es Armando, que está en debate. Con Pablo Bartol trabajamos en algunos proyectos, cuando él trabajaba en Los Pinos, estaba en Los Pinos, en algunos proyectos solidarios en la zona de La Paz. En este país donde todos en algún momento nos cruzamos, y en la política también, y no necesitamos, hay oportunidad de eso. Y bueno, y hasta con el propio presidente lo hemos hablado, y tenemos diferencias. Quizás si yo tuviera que tomar alguna decisión a nivel nacional o con mis compañeros hubiésemos tomado otras, porque sí, porque somos fuerzas políticas distintas y tenemos ideas distintas, y por algo la gente va a la elección y vota una cosa, vota la otra. Sí. Nosotros hoy entendemos que estamos en la oposición, y me consta que nuestros compañeros en el Parlamento hacen propuestas, no solo se oponen, sino que también hacen propuestas. Algunas son tenidas en cuenta, la mayoría no, porque es así. Ahora, eso no implica no tener un relacionamiento cordial, para empezar, pero a su vez el adecuado y el necesario para estos tiempos. En tiempos de normalidad, capaz que uno puede desmarcarse. Bueno, eso en la política, ¿no? Esa es la política. Pero en este tiempo donde se terminaron las elecciones, yo creo que el periodo tan largo de electoral nos dejó marcado eso de
de la contraposición. En una campaña electoral uno tiene que comparar, entonces para comparar ve las diferencias, porque de eso se trata. Yo tengo que elegir entre esto y aquello. Si no logro ver la diferencia me cuesta. Entonces, en periodo electoral se marcan las diferencias básicamente. En periodo de normalidad, pero en este caso de una normalidad extraña con una crisis de por medio, creo que hay que hacer el esfuerzo, y no lo veo, a veces no lo encuentro, el esfuerzo por, bueno, sentémonos en una mesa y busquemos los puntos de contacto. Y cuando Ojalá, no lo ve, ¿por qué dice que no lo ve? ¿Quisieron montar instancias? ¿Cómo? Quisieron montar instancias de Pero hubo encuentro. alguna señal que después se quedó. La mejor señal, creo que la que todos recibimos, fue cuando el presidente de la calle va a la casa del presidente Vázquez, y ahí hay un intercambio de documentos. No hubo más señales que esa. Yo creo que... Es que se pensaba muy distinto también. Pero para intendente. esto... Sí, por ejemplo, usted menciona al expresidente Vázquez, ¿no? El expresidente Vázquez propuso concretamente la posibilidad de una cuarentena. Sí, es decir, pero a ver... Era muy distante su posición a la posición que tenía el gobierno. No sé si mejor Sí, o sí, peor, a ver, no la estoy juzgando. Pero era muy difícil ahí encontrar un elemento. El derecho de reunión los otros días, por ejemplo, que no fue votado por los parlamentarios del Frente Amplio. Se hablaba sobre un tema de, por ejemplo, hasta semántico de la palabra aglomeración. Sí, Yo lo que creo pasa es que no todos está claro tenemos- tampoco. Yo creo que tenemos claro que es. Pero que el Frente Amplio le tiene miedo a la policía. No, a ver, tuvimos 15 años en el gobierno y nuestra relación con el Instituto Policial fue muy buena, a tal punto que hoy nadie discute las mejoras que obtuvo el Instituto desde el punto de vista económico y el profesionalismo en el que se avanzó, y que creo que nos viene bien a todos y le viene bien a este gobierno. No es el tema de la policía. El Frente Amplio lo que planteó es que en vez de ir por ese camino habría que ir por otro artículo de la Constitución que habla de la salud pública, y que ese hubiese sido el mejor camino. Se votó otra cosa y hay que caminar sobre esto. A ver, el tema de aglomeración, ahora lo que se plantea es que la definición o el percibir cuándo hay aglomeración y qué es aglomeración y qué no, se nos pasa, y creo que no está mal, a que los centros coordinadores de emergencia definan un poco mejor Hoy en eso. día definió 10 personas aglomeración. Sí, Hoy por sí eso. que, hoy sí Sí, que sí, define. Y si yo digo 8, ¿cuál es la diferencia? A Bueno, lo que voy es que es difícil. Pero que como, Pero le estaríamos va a tener discutiendo que, siempre. va a tener que actuar ahora, Orsi. O sea, le pasaron la pelota. se está actuando, la policía actúa y nos acompaña, nuestro cuerpo efectivo actúa, hemos disuelto fiestas en casas particulares, incluso con multas, con sanciones, junto con la policía. No ha habido problemas y no va a haber. Ahora lo que voy es, hay que precisar muy bien esto. Creo que el sentido común es el que el otro día, hablando con el jefe de policía, el mismo sábado que él tuvo el vínculo con el ministro, los 19 jefes de policía, conversábamos por teléfono, y si uno va a una plaza y ve 4 muchachos con tapabocas conversando, no es ningún misterio, eso no es una aglomeración. Si hay 20, evidentemente, y sin tapabocas, ahí se entra a complicar. Yo creo que eso es el sentido común. Lo que es deseable que tengamos la posibilidad como sociedad y como instituciones de convencer de que eso no está bien y que tranquilamente eso se disuelva, o que se genere otra forma de reunirse. Pero ahora está claro, ¿verdad? Yo creo que toda la sociedad tiene claro Sí. lo que se está pidiendo para que esta pandemia, que va a afectar a blancos, a colorados, a frente amplistas, a los que sea. Pero para va a eso- afectar, no sí, elige un color político. Pero para eso lo mejor es que desde arriba, quienes estamos con responsabilidades, cuando demos mensajes, no digamos, sí, porque ustedes, los frente amplistas, cuando estuvieron, o lo otro, ustedes como gobierno no saben hacer las cosas, nosotros sí las sabíamos hacer. Ese tipo de actitudes que las estoy viendo, porque a veces se comete desde el gobierno el desliz de la responsabilidad fue de ustedes cuando estuvieron, o desde nosotros. El otro desliz que se puede cometer es ustedes porque no tienen sensibilidad y porque no piensan en la gente y van a reprimir. Entonces, ¿por qué no? Y eso es capaz que es utópico, pero yo no descarto la posibilidad de, si existe un ámbito, así como existe un ámbito científico que no tiene color, si existiera un ámbito multipartidario donde se pueda analizar con objetividad el estado de situación y el gobierno plantee cuál es su posición y de repente la oposición plantea otros temas, el disentir no está mal, e incluso gobiernos de signos
ideológicos similares adoptaron actitudes totalmente contrapuestas. Por ejemplo, con el tema de la cuarentena obligatoria o no. Sí, claro. No tiene nada que ver con ideología. Claro. Entonces, a lo que voy es, si hay gente con experiencia en cualquier bando político, si hay experiencia en el tema de salud, si hay voluntad de caminar todos juntos, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento se genere un espacio, como se planteó desde el Senado. Yo estuve en una reunión de bancada del Senado del Frente, donde se planteó un ámbito del Senado al más alto nivel para ir analizando la situación. Se habló de, al final, la decisión del gobierno fue bicameral, donde desde ahí se pudiera llamar al Congreso. Al final, una cosa tan amplia que creo que no va a tener mucho resultado. A lo que voy es, este tipo de crisis, difícil que haya recetas y menos partidarias para enfrentarla. Lo que puede pasar y lo que no es deseable que pase es que se partidice la toma de decisiones, ya sea por acción o por reacción, y que a nosotros los ciudadanos nos confunda y que cuando pase algo pongamos sobre la mesa o pongamos en juego los bandos o de qué lado del mostrador está a la hora de tomar una decisión. Con nosotros, con el gobierno nacional, eso no lo van a tener porque nosotros estamos trabajando alineados perfectamente con el jefe de policía, con el MIDES, con el ministro de Salud Pública, que hemos hablado muchas veces, y vamos a andar así. Esa es una buena noticia. Ahora, sí. Al Estado le falta otra señal y creo que tiene que ver con eso de las viejas, aquellas ideas de las políticas de Estado o acuerdos a más alto nivel para seguir avanzando. Yo creo que nunca es tarde, pero... Estamos en tiempos políticos, claramente. No electoral. Ya lo sé, pero claramente lo que está demostrando es que vamos a avanzar en la pandemia y no va a haber una instancia de encuentro. Y se necesitan dos para el tango, ¿no? Como dice el dicho. Claro. No, pero además hay un grupo y acá asesor científico que importa son mucho, ¿no? Pero, es decir, que de alguna manera, no digo obedecer, porque no es la pretensión de ellos y también lo que hacen te dan una serie de datos que te permiten a ti tomar decisiones mucho más acertadas. Claro. Entonces yo creo que cuando el gobierno toma una decisión es porque se basó en esos datos que desde el Congreso de Intendentes le planteamos que nosotros también queríamos conocerlo. Y bueno, en algún momento lo vamos a tener. ¿Nos vamos al Frente Amplio? Sí, cómo no. Antes quiero caer en el Frente Amplio un hecho político de los últimos días que me interesaba una reflexión de Orsi. El Frente Amplio apoyó y logró que saliera un proyecto de Cabildo Abierto para limitar la forestación. Un proyecto presentado por un diputado de Cabildo Abierto que venía de un solo Uruguay, lo presenta en el Parlamento, sale digamos, por diputados. El Frente Amplio le da sus votos, ¿no? Después un solo Uruguay viene, apoya este proyecto. Yo decía, bueno, previamente era quizás un encuentro impensado. Es el primer proyecto de Cabildo Abierto que sale aprobado. Y es con los votos del Frente Amplio. ¿Es un aliado circunstancial Cabildo? ¿Qué vendría a ser Cabildo Abierto después de este hecho puntual? Dos precisiones. Yo dije cuando pasaron las elecciones que... Como yo conocía a Manini Ríos cuando fue comandante en jefe del ejército y trabajamos juntos en muchos temas, que yo no descartaba que en algún punto se pudiera llegar a un acuerdo. ¿Tiene buena impresión de él? En aquel momento yo lo conocí, entonces no descarto que en algunos temas podamos coincidir. Eso lo sigo manteniendo. Ahora, en este proyecto concreto, yo de verdad no entendí por qué se votó. Me puse a leer un poco. La forestación no es un tema que sea tan candente en Canelones, más del resto del país, pero me faltan datos como para entender el por qué se aprueba esto en un momento tan particular, pero evidentemente hay elementos que yo no manejo que hacen que eso que a primera vista no me parece conveniente, evidentemente atrás hay algo o debe haber algo. Pero a primera vista no le parece conveniente. Me pareció que limitar el tema de la economía me pareció medio como que no era el tiempo. Sin duda, repito, debe haber otros elementos que yo no manejo. Yo hablé con algunos legisladores, me explicaron y de verdad me falta entender alguna cosa que de algo me estoy perdiendo. Claro. Usted fue de los primeros que salió a hablar concretamente luego de las elecciones, ¿verdad? Incluso hay alguna frase que yo me la anoté aquí, por ejemplo, que fueron muy directas. Por ejemplo, usted dice, en búsqueda, el gobierno de Tabaré Vázquez dio señales equivocadas desde el comienzo
y es uno de los principales responsables de la derrota electoral. Estamos hablando, por supuesto, lo digo esto por el lamentable fallecimiento de Tabaré Vázquez, estamos hablando del político, no estamos hablando de la persona, así como hablamos de figuras políticas de importancia y trascendencia de nuestro pasado. ¿Sigue sosteniendo eso? A ver, primera aclaración, es el gobierno conducido El gobierno de Tabaré Vázquez dio señales equivocadas desde el comienzo y es uno de los principales responsables de la derrota electoral. Con el mismo Tabaré Vázquez decía, una elección no se gana ni se pierde en una campaña. Él mismo lo decía. Y cuando digo el gobierno de Tabaré Vázquez, estoy hablando de mi gobierno, de mi fuerza política. Yo, Frente Amplista, ahí me equivoqué. En el entendido de que ahí estaban mis compañeros gobernando, no solo Tabaré, los ministros, nuestros compañeros. Evidentemente algo pasó en esos 5 años que hizo que mucha gente que antes nos apoyaba dejara de apoyarnos. Está en la tapa de cualquier manual de ciencia política. La gente cuando vota la propuesta que te aparece, fulano, mengano, pero también te evalúa en tu gestión. Es una cuestión tan obvia pensar que tu gestión en el gobierno tiene que ver, que me pareció que cuando hubo voces que dijeron, ay, ¿cómo decirle? Pero es lógico, porque además, repito, en algún momento escuché y Tabaré tenía esas cosas. Muchacho, una elección no es un tema de una campaña, hay todo un proceso. Y ahí yo identifiqué 3 responsabilidades, que también son de manual. Es tu gestión en el gobierno, por supuesto, que tiene los conductores que tiene. La fuerza política, si tuvo los reflejos como para dar vueltas a la realidad, y la fuerza política es una cosa, el gobierno es otra. Y a veces puede haber, no digo que se desmarque una fuerza política, pero puede haber planteos de la fuerza política que tengan esos matices que pasa en la historia de la democracia permanentemente. Y después la propia campaña en la que yo fui responsable directo. Digo, algo, no pudimos convencer a la ciudadanía. Entonces, es el abanico lógico de una campaña en la que tú pierdes una elección. También se puede analizar que el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política mayoritaria. También se debe analizar que fueron 16 años de crecimiento permanente y donde el Frente tuvo una nota, creo que pasó con nota, sin embargo, perdiste una elección. Con el tiempo le vamos a quitar el dramatismo, creo, y con el tiempo vamos a visualizar cómo una fuerza política de izquierda, una coalición de izquierda, logra estar 3 periodos seguidos en el gobierno y cuando pierde, queda casi con la mitad de la ciudadanía y sigue siendo la fuerza política mayoritaria. Además, la alternancia en el poder es algo sano para todos. Yo creo que lo sano es la posibilidad de poder alternar. Ahí está. Claro, nadie va a trabajar para dejar un gobierno, por supuesto. En algunos departamentos del interior no hay nunca alternancia, pero no está mal ni bien. Es que haya posibilidad de alternar, creo que es la clave. Dale a la última. ¿A quién representa a Orsi en el Frente Amplio? Dijo, bueno, yo soy candidato único por el Frente Amplio en Canelones, si bien tengo obviamente mi afinidad, crecí en el cerno del MPP, del MLN, valora mucho la iniciativa del Espacio 609, que arrimó mucha gente de otras tiendas a la fuerza política. Pero ¿a quién representa Orsi hoy día en el Frente Amplio? ¿A quién representa? Pues, la gente tiende a encasillar a los candidatos. Bueno, en el centro izquierda podemos encontrar a Vergara, a Martínez, Cose. Por ese lado. ¿A dónde lo encasillamos a Orsi? ¿La gente dónde lo pone? Ay, qué cosa que no me gusta encasillar. Y bueno, pero... En realidad, yo como Frente Amplista, y soy cada vez más Frente Amplista, entiendo que quienes tenemos responsabilidad o quienes tenemos la intención de representar un colectivo, hay que tener en cuenta más que las ideologías, todas las sensibilidades que hay dentro de la izquierda. Yo he aprendido a entender mucho más a aquellos compañeros que antes lo visualizaba como la socialdemocracia o la izquierda aquella europea que... yo nunca me definí marxista tampoco. Vengo de una izquierda nacionalista, por nacer donde nací. Ahora, con el tiempo he entendido que quienes tenemos la responsabilidad que tenemos, y por haber sido candidato único del Frente en Canelones, creo que eso también me ayuda, tengo la obligación de contemplar y de entender y de poder articular ese conglomerado maravilloso que es a nivel mundial un ejemplo extraño, que es esa diversidad de sensibilidades
que confluyan en algo que es hoy un frente que debe mantener y crecer en amplitud. Bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Desde el punto de vista ideológico, es una construcción permanente y constante. Bueno, vamos a seguir conversando seguramente de esas cosas, para todos, claro. Vamos a seguir conversando de esas cosas y de muchas más. Como decía al principio, hay quienes lo califican a usted como una de las personas interesantes, independientemente de la opinión que uno pueda tener, ¿verdad? En el horizonte político uruguayo, usted va a tener la responsabilidad de ejercer no solamente la intendencia, sino que está jugando un papel muy importante, que seguramente usted ha escuchado, que es el de probable candidato para las próximas elecciones. Es decir, hay temas como para hablar con usted. Le deseo un feliz año. Muchas gracias. Igual que a todos los uruguayos. Y si tiene la mala fortuna de ver a Ernesto Tulbovich, dele mis saludos. Se lo damos. Deme mis saludos. Gracias, de verdad, a las órdenes. Señores, en unos minutos vamos a estar hablando con alguien que llega desde Naciones Unidas para hablarnos de un tema que, como decía Diego al principio, tiene que ver con la preocupación de todos en este instante, con la gran pregunta, el gran signo de interrogación, ¿verdad? La pandemia y nosotros. Sí, Giovanni Escalante, del representante de la OMS en Uruguay, para hablar sobre todos estos temas. Ya volvemos. Señores, es una presencia importante, es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud aquí en Uruguay. Me refiero al doctor Giovanni Escalante, que está con nosotros. Peruano él, ¿cómo le va? Así es, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Un gusto para mí. Bueno, estamos en una situación realmente que nos tiene sacudidos a los uruguayos, independientemente que nuestro país no ha tenido, digamos, los fenómenos que se han producido en otros lugares, pero ha habido un salto concretamente relacionado con la pandemia, vinculado a la comparación que podemos hacer con meses anteriores. ¿Esto estaba de alguna manera previsto? Porque es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo también, ¿no? Bueno, en realidad cada país tiene una curva en función a la capacidad de respuesta. Y en esta capacidad de respuesta realmente hay dos factores claves. Uno es el comportamiento de la población y otro es la respuesta del sistema de salud, además de todas las medidas que hacen los gobiernos. Entonces es en realidad como un baile, ¿no? Donde hay dos componentes fundamentales: que la población haga caso, que asuma, que esté bien informada y que cumpla solidariamente con las medidas. Y el otro factor es la capacidad de respuesta del sistema de salud, pero en conjunción con los otros sistemas sociales y productivos. Lo que pasó en Uruguay es que se ganó 9 meses de una relativa tranquilidad, relativa calma, porque esa conjunción de factores fue dado en tiempo y en forma. Pero ahora hay un pico y podríamos decir que están ustedes en una primera ola, porque claro, el crecimiento de casos es ahora exponencial. Eso suena como intimidante. Estamos en la primera ola, ¿quiere decir que se va a venir una segunda ola? ¿Ese es el pronóstico? Podría venirse una segunda ola, pero la verdad es que la capacidad de preparación y respuesta del Uruguay ha sido sólida. Y ahora lo que capaz hay que incidir más es en el comportamiento de la población. Es que la población se fatigó, se cansó y luego yo me comienzo a preguntar, ¿no? Y la propia población se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué está viendo esto? Si yo no veo virus, yo no veo gente que se está muriendo, pero todo esto fue debido a las medidas que tomó el gobierno y el cumplimiento de estas medidas, el comportamiento, vamos a decir, solidario de la población. Entonces ahora hay que retomar eso. La Organización Panamericana de la Salud hizo algunas donaciones en el último tiempo a Uruguay, sobre todo para lo que son insumos para esta primera línea de asistencia que usted está marcando como tan importante. ¿Estamos robustos en esa primera línea de asistencia como para el crecimiento que estamos viendo ahora de la ola de contagios y en esta primera ola? ¿Seguimos con un sistema sanitario robusto en su primera línea? Sí, efectivamente. Si uno mira la capacidad expandida de camas de unidades y cuidados intensivos, estamos hablando de 1000 camas. Se ha subido de 650 a 1000. Ahora, lamentablemente hay 55
personas que están en unidades de cuidados intensivos por la gravedad de su situación, pero 55 de 1000, entonces hay todavía una buena espalda en la capacidad de respuesta. Pero si sigue esta ola de contagios, sobre fin de febrero, calculando que 15 de cada 1000 personas pueden agravarse a cama de CTI, ¿esa primera línea de atención sigue siendo fuerte? Tendría que seguir siendo fuerte en función a una variable que, como dije al inicio, es clave, es cómo la población entiende las medidas ahora. Bueno, estamos seguros que la población se fatigó, pero ahora hay que hacerles reflexionar y decirles, mira, ¿qué cosa vas a regalar a tu familiar? ¿Tú vas a regalar una transmisión viral o tú vas a regalar prevención, más vida, más salud, más bienestar? Entonces, que la población entienda, no es por el lado del miedo, sino es por el lado del convencimiento. De esa manera, a través del comportamiento, yo sigo utilizando el tapabocas correctamente, me lavo las manos, hago el distanciamiento físico, entonces voy a lograr ese resultado, ¿eh? Entonces la curva se va a ir otra vez aplanando. Ahora, tenemos una luz al final de todo este túnel, que son todo el paquete de vacunas a través de la plataforma COVAX, además de las negociaciones naturales bilaterales que hacen los gobiernos, entonces tendrán vacunas a disposición. Ahora, la idea es hacer una combinación entre más población recibiendo las vacunas de acuerdo a su nivel de riesgo, pero además también mantener todo el paquete de medidas completas. Ya ha sacado la Organización Mundial de la Salud las primeras conclusiones a propósito de las vacunas en Gran Bretaña, que hace pocos días, por supuesto que sé que hace pocos días. También en Estados Unidos se comenzó a vacunar. Hay otros países como China, por ejemplo, donde hay vacunas también. ¿Hay algunas conclusiones, algunas cosas que puedan contraindicar la vacuna en general o alguna de las vacunas? Bueno, en realidad todas estas vacunas que están siendo aplicadas en este momento han pasado por la evaluación de las agencias reguladoras de los respectivos países. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA, la Agencia Europea de Evaluación de Tecnologías de Medicamentos, en Europa para los países que están ahora aplicando las vacunas. Entonces hay una condición que es irrenunciable y que la población tiene que entender. Esas vacunas se aplican cuando tiene seguridad, tiene eficacia y tiene una calidad. Entonces todo eso pasa por una rigurosa evaluación. Normalmente producir una vacuna demora 10 años, pero este ha sido un esfuerzo sin precedentes y ahora de manera objetiva hay 210 tipos de vacuna en proceso, digamos, de experimentación, en proceso de fase preclínica, Pero solo 58 clínica. de esas están siendo probadas más a gran escala, ¿no? Sí, 57 están ya en la fase clínica y las que han llegado en la fase 3 son 11, ¿no? Son 11. Ahí está, 11 que están en esa fase. ¿Cuánto tiempo estará el mundo, los habitantes de hoy, de nuestro planeta, según la Organización Mundial de la Salud, vacunándonos? Es decir, porque este es un proceso muy arduo, ¿verdad? Muy pesado. Sí. El de poder, prácticamente es un operativo universal, como no se ha visto en otra oportunidad, en tiempos modernos por lo menos. ¿Cuánto tiempo estaremos pendientes de la vacunación? ¿Cuándo llegaremos a la última persona que falta para vacunarse? Bueno, yo creo que va a ser todo este operativo solidario y de una equidad global a lo largo de 2021. Comenzaremos en el primer trimestre con la llegada de los primeros lotes de las vacunas a través de la plataforma COVAX, que eso ya está, digamos, asegurada. Para un 20% de la población. 20% de la población y luego progresivamente, ¿no ves que es una canasta? Eso es interesante, ¿no? Una canasta de vacunas y las vacunas que van cumpliendo los requisitos estos irrenunciables que he mencionado irán llegando y más proporción de la población se irá vacunando hasta llegar a una cobertura óptima. Por tanto, es muy importante que la población entienda que hay que seguir con las medidas preventivas. El hecho de que yo me vacune no significa que voy a estar protegido inmediatamente. Recordar que eso genera una inmunidad progresiva, requiere 2 dosis, requiere asegurar una buena cadena de frío, entre otras cosas. Además se está hablando de nuevas cepas del virus, o sea que también vamos a tener que seguir lidiando con los temas de la precaución aún vacunados, ¿no? ¿Se avisora eso desde la Organización Mundial de la Salud? Nosotros estamos en contacto con el Reino Unido, con Sudáfrica y las autoridades de salud nos han comentado
que esa mutación que ha sido, digamos, esa variación, esa variante, ha sido tanto en el Reino Unido como en Sudáfrica, pero es de características similares. Ahora, lo que se ha demostrado a la fecha es que, digamos, esta variante tiene una mayor velocidad de transmisión, o sea, es más contagiosa. No es más grave el que enferma, no se agrava más, exacto, pero sí es más no contagioso. genera complicaciones severas, pero tampoco estaría afectando la capacidad de las vacunas para generar esta respuesta inmune adecuada, o sea, la ¿No protección. se están cambiando las vacunas que vienen en desarrollo en base a esta nueva cepa que se presentó? Porque efectivamente por la mutación que está teniendo no estaría afectando el mecanismo principal por el cual las vacunas son eficaces. Ahora, esto quiere decir que es muy importante que el mundo entienda de que los programas de vacunación se tienen que aplicar en todos los países. Porque, ¿qué pasaría en el escenario de que unos cuantos se van a proteger, unos cuantos países? Entonces se van a proteger contra el virus que estaba circulando en ese momento, pero luego los otros países que no se han vacunado van a seguir circulando los virus de SARS-CoV-2 en sus diferentes variantes y puede llegar a darse la hipótesis que ustedes están planteando. Hay una especie de, hay una desigualdad que asoma, por lo menos en primera instancia, y usted me puede corregir. Por ejemplo, Chile comienza a vacunar esta semana, en estos días. Concretamente lo va a hacer porque adquirió una cantidad importante de vacunas en un número muy superior a los habitantes de Chile. Lo mismo ocurre con Canadá y lo mismo ocurre con Alemania y con países europeos. ¿Es justo eso? ¿Es justo que los países reserven para sí una mayor cantidad de vacunas en este momento, ¿verdad?, a las que necesita realmente? ¿Hay algún justificativo para ello? Por ejemplo, países pequeños como Uruguay no está en esas circunstancias. Podría tomar muchas de esas vacunas que les va a sobrar a los chilenos, a los canadienses, a los alemanes, a los europeos en general. Justamente, el mundo tiene que reflexionar de que las cuestiones que han funcionado en salud pública es cuando se aplica la solidaridad y el principio irrenunciable de la equidad. Porque los virus no es que se van a, digamos, no se van a extinguir solamente en el país donde están protegidos si es que no hay una adecuada coordinación, digamos, para cooperar y para decir, bueno, si tenemos una frontera muy amplia entre ustedes, si yo no voy a asegurarme de que el otro país tenga las mismas oportunidades de vacunación, entonces se van a generar variantes que al final me van a contagiar. Entonces es una cuestión que nos está demostrando que nosotros debemos de aplicar los principios fundamentales de lo que es la acción humana solidaria. Si no, obviamente va a haber estas inequidades, estas dificultades y no vamos a salir adelante. Hoy veía un programa de televisión argentino en el cual aparentemente, así como los argentinos venían a Uruguay y querían venir a Uruguay hace algunos meses, aparentemente muchos argentinos se están preguntando si se pueden ir a vacunar a Chile. ¿Eso podría ser posible para uruguayos? ¿Podría ser posible? ¿Va a haber un movimiento de esa naturaleza? Bueno, en realidad... Serían refugiados sanitarios. de salud, ¿no? Claro. Claro. Pero fíjense, hay que reconocer que el mundo se ha globalizado tanto que las fronteras son cada vez más porosas. O sea, hay una circulación muy intensa de personas y a veces con pasos fronterizos no necesariamente oficiales. Hay incluso casos de migración por situación política, social, etc. Y entonces obviamente lo que requiere es la buena voluntad de todos los países a través de sus cancillerías para hacer la coordinación y para hacer programas de vacunación que tengan más o menos situaciones armonizadas y permitir a la población la oportunidad de acceder, digamos, a una vacuna segura y eficaz. Volviendo a lo que es nuestro país, nosotros hay 11 vacunas en fase 3, como decíamos, a nivel mundial, pero Uruguay en la plataforma COVAX estaría adquiriendo 3, ¿no? AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax. ¿Hay alguna diferencia para los ciudadanos entre si le toca darse una vacuna u otra? ¿Va a ser parejo lo de las 2 dosis? ¿Van a haber distintas vacunas disponibles en nuestro mercado y a distintos ciudadanos les tocarán diferentes? Sí, yo creo que la opción más práctica es justamente esta variedad de vacunas
esta canasta de vacunas que van a estar disponibles y obviamente en función a las dosis, la mayoría son dos dosis, ¿no? Implica también una logística diferente, pero para eso nosotros estamos ya cooperando con todos los países para que sus programas nacionales de inmunización estén adecuadamente preparados. ¿En qué tienen que estar preparados? En la buena logística. Tiene que hacer una excelente cadena de frío, la preparación de todo el personal y dicho sea de paso, Uruguay tiene un excelente programa de inmunización que ha sido reconocido en las últimas reuniones que hemos tenido, hemos visto que están preparados y además está la experiencia de la campaña de vacunación contra influenza, ¿no? Entonces ha funcionado muy bien. O sea que en ese sentido podría decirse que Uruguay logísticamente va a poder responder y entre las que la canasta de vacunas no va a haber grandes diferencias. Por ejemplo, me imagino la gente comentando, no, yo me di tal vacuna que me generó esto o fue de tal manera. ¿Va a ser parejo para toda la población? Sí, en ¿Esa realidad, canasta son vacunas similares? Claro, tienen más o menos características similares. Ahora, capaz puede haber un margen de eficacia distinta, etcétera, pero la idea es justamente de ir protegiendo a la población que tiene más riesgo. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Son los trabajadores de salud, el personal de línea de frente, los que están en cuidados, ¿no? Y así progresivamente ir vacunando a todos hasta llegar a una protección más o menos razonable que permita hacer que este virus ya no siga circulando y como ha pasado con sarampión, viruela y otros virus que han azotado la humanidad. Doctor, todo indica que Argentina va a anunciar hoy el cierre de fronteras. Es decir, no se podrá ingresar a la Argentina, algo similar a lo de Uruguay. Similar, dije, sí, no dije igual. Esto está pasando en el mundo. ¿Vamos a vivir en un mundo de países cerrados en sus fronteras? A ver, estas son medidas temporales, ¿no? Yo creo que son medidas flexibles en función a los escenarios de riesgo. A mayor riesgo se tienen que tomar medidas, digamos, más restrictivas. No obstante, hay que dar una luz de esperanza a la población. Fíjense, nosotros en el mundo hemos tenido muchas pandemias, ha habido lamentables muertes, pero la humanidad tiene que aprender de esto. Esto va a pasar. Normalmente toda pandemia... Naciones Unidas también, porque dicen que el mundo no estaba preparado y Naciones Unidas tampoco como organización para encarar una situación de esta naturaleza. Claro, ha sido obviamente un virus nuevo, una situación difícil, pero estamos aprendiendo y además ya estamos teniendo respuestas. Si el tiempo alcanzara, podríamos explicarles todo esto, este acelerador de herramientas para lograr pues vencer a este virus, ¿no? Doctor, ha sido muy grato tenerlo esta noche aquí con nosotros. Seguramente, como decimos con muchas de las personas que nos vienen a ubicar en este gran dilema que vive el mundo hoy, seguramente va a recibir alguna invitación nuestra en una próxima ocasión para seguir conversando. Con mucho gusto, un placer estar con ustedes. Ha sido una visita muy grata, ¿eh? Muchísimas gracias, Escalante. Bueno, ya que hablábamos justamente con Escalante de la importancia que tienen los sistemas de salud de los países al momento de enfrentar situaciones como la que enfrentamos ahora, no solo el plan de vacunación, sino la primera línea de atención. Recordemos que la gran mayoría de los casos de COVID en Uruguay se han atendido en domicilio, muchas personas que no han requerido internación y por eso, como siempre, Factum nos presenta algunas cifras interesantes para compartir y Eduardo Botinelli nos trae este estudio a propósito de cómo percibimos los uruguayos a nuestro propio sistema de salud. ¿Creemos que estamos fuertes? ¿Creemos que estamos débiles? ¿Esto varió después de la irrupción de la pandemia? Lo escuchamos a Eduardo. Hoy el estudio que vamos a presentar es una nueva entrega del Monitor Coronavirus, que fue una encuesta online desarrollada entre el martes 15 y miércoles 16 de diciembre, donde lo que buscamos es conocer cómo está viviendo la opinión pública la pandemia en distintos aspectos. Este estudio fue realizado sobre 1.356 casos, una encuesta online representativa de todo el país. Y en esta oportunidad lo que queremos presentar es cuál es la idea que tiene la población con respecto a la preparación que tiene el sistema de salud para la prevención y contención del coronavirus en Uruguay. Es decir, de alguna forma se aproxima a la confianza que hay en la infraestructura, en la estructura que hay de recursos materiales y recursos humanos en el sistema de salud para afrontar la pandemia.
Bien, ahí estaba la pregunta, Ceci, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúa la preparación del sistema de salud uruguayo para la prevención y contención al coronavirus? Esa es la pregunta que se le hizo a los encuestados y los resultados son los que vamos a ver a continuación. Con este monitor coronavirus que continúa avanzando, ¿no? Y bueno, recordemos que esta encuesta se hizo de manera vía internet entre los días 15 y 16 de diciembre a población de todo el país mayores de 18 años. Y a esto, ¿qué respondieron los uruguayos, Diego? Vamos con la primera, ¿no? El 20% expresó que el sistema de salud está muy bien preparado, un 56% que está bien preparado, un 17% que está mal preparado y un 5% que está muy mal preparado y finalmente hay un 3% que no opinó. En resumen, se puede sostener que para las 3/4 partes de la población del sistema de salud, el sistema de salud está bien preparado para enfrentar el coronavirus. Y ¿no? en contraposición a eso, poco menos de la 1/4 parte de los uruguayos creen que el sistema de salud no está preparado para enfrentar esta pandemia. No hay diferencias sustanciales entre lo que es Montevideo e el interior. Después sí vamos a ver que hay algunas diferencias en la percepción según las edades. Pero bueno, veremos aquí para lo que es Montevideo y el interior. 75% considera que está bien preparado, 76% en Montevideo, solo un punto porcentual más. Y aquí ven que mal preparado también las cifras coinciden bastante. ¿En qué sectores se presentan diferencias? Ya que entre lo que es Montevideo y el interior no, hombres y mujeres. También vemos que es parejo, en este caso 72% de las mujeres consideran que el sistema está bien preparado y el 80% de los hombres. O sea que hay una mayor confianza masculina en el sistema de salud de los uruguayos. Sí. Donde vemos las mayores diferencias son cuando nos vamos acercando al tema de las edades, ¿no? Se aprecia un aumento sistemático de quienes creen que el sistema está bien preparado a medida que aumenta la edad. Acá lo están viendo en la pantalla. Entre las personas de 18 y 32 años, el 62% considera que el sistema está bien preparado y el 35% que está mal preparado. Entre quienes tienen 33 y 47 años, 72% cree que el sistema de salud está bien preparado y el 25% está mal preparado. Y entre los que tienen entre 48 y 60 años, 82% que está bien preparado y 25% que está mal preparado. Y donde se despega es en los mayores de 60 años, ¿no? Ahí vemos que hay un 90% de los que confían en el sistema de salud, o sea que a mayor edad sistemáticamente mayor confianza, mayor percepción de un buen sistema de salud en Uruguay. ¿Será porque son más usuarios de la salud que los más jóvenes? También. ¿Será porque también esperan que esté bien preparado para recibirlo? Como diciendo, es una expresión de deseo también. Exacto. Bueno, y también es importante la voz de quienes tienen más de 60 años porque son quienes han transitado el sistema de salud durante toda su vida y lo ven hoy por hoy bien preparado. Bueno, acá vamos a hacer la comparación entre lo que era marzo y diciembre de cómo se percibe el sistema de salud luego de la irrupción de la pandemia, ¿no? Y hubo una evolución. Con la llegada de la pandemia a Uruguay se empezó a percibir mejor nuestro sistema de salud, empezó a aumentar la buena percepción de los uruguayos con respecto al sistema de salud. Así vemos que en marzo y abril quienes consideraban que el sistema está bien preparado pasó del 61 al 63% y luego al 69%. Pero al arranque de diciembre alcanzó un máximo de 82% de quienes consideran que está bien preparado nuestro sistema de salud. En forma inversa se comportaron quienes consideraban que está mal preparado, lógicamente que también fue cayendo a medida que fue avanzando la irrupción de la pandemia en Uruguay. Pero hay una salvedad aquí al final, ¿no? Sí, exactamente. A medida que aumentan los casos en nuestro país, también aumenta la percepción negativa de las personas sobre el sistema de salud. Si bien la caída sobre la buena percepción es leve, se nota una caída del 1 de diciembre al 16 de diciembre, que fue cuando se hizo esta encuesta. Claro, entre el 1 y el 15 de diciembre cayó 6 puntos la buena percepción de nuestro sistema de salud por el aumento de los contagios de COVID, pero bueno, eso se relaciona directamente a esta ola de contagios tan acelerada que se dio en desde los primeros días de diciembre y que afectaron entonces como los uruguayos vemos a nuestro sistema de salud. En principio, una gran mayoría confía, ¿no?, en el sistema sanitario de nuestro país. Ahí estaba otra encuesta del monitor coronavirus de Factum. Ya venimos. Quiero contarles algo. Ayer en YouTube, buscando en YouTube, me enteré que con este celular que tengo, si yo me pusiera a hacer todas las cosas que me permite hacer, estaría 18 años con él, sin salir ni un minuto. 18 años.
Y esto es un fenómeno que va creciendo. ¿Qué está pasando en el Uruguay? Bueno, hoy hablábamos del perfil del internauta uruguayo, hablábamos de Alem Mizrahi, hablábamos de esto que desde hace ya bastante tiempo, con ese ánimo de pionero, ha tomado el Grupo Radar, examinando nuestras relaciones con estas cosas que tienen que ver con este mundo moderno. Alem Mizrahi, el director de Radar, está con nosotros. ¿Cómo estás, Alem? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Por favor, ¿qué dirías? Lo primero que dirías concretamente de este informe en relación a los otros informes. ¿Cuántos años hace que lo estás haciendo? 19 años. 19 años. 2001 el primero. 2001 fue el primero, hubo solo 2 años que no pudimos hacerlo por falta de financiación, pero, o sea que esta es la edición número 17. Sí, debe ser 17 veces que te hago entrevista por este tema. Sí, fuiste, te lo dije hoy, te lo mandé por mensaje de texto, fuiste de los primeros en darnos bola con este informe. Pero es increíble, hoy a veces me pongo a mirar informes del año 2002, 2003, 2004 y comparar primero las cosas que preguntábamos en aquel momento versus las cosas que preguntamos hoy. Cómo era el cuestionario, claro, y los resultados. Decís, pero fue el Paleolítico. Claro. Y no, fue hace menos de 20 años. Y el mundo y el Uruguay se ha revolucionado en eso. O sea, preguntábamos cosas como si la gente miraba horóscopos online. Claro, sí. O sea, una de las actividades que la gente hacía online era mirar los horóscopos. Y preguntábamos eso entre los usos de Internet, que le preguntábamos a la gente si lo había hecho en el último mes. Ni siquiera, ahora preguntamos por la última semana. Estaban los horóscopos. En un mundo sin aplicaciones todavía ahí, ¿no? En un mundo sin smartphones, claro, ¿no? O sea, de navegar por internet. El concepto de aplicación no existía. Tenías un 20 y algo % de la población del Uruguay que usaba internet. Hoy preguntar preguntábamos, por ejemplo, si se había conectado alguna vez en el último mes. Ahora tenés un 2% de los usuarios de Internet que no se conectó en las últimas 24 horas. Solo un 2%. 2% del 93% de la población uruguaya que es usuaria de Internet ahora. Sí. O sea, no hay más diferencias entre niveles socioeconómicos, no hay más diferencias entre rango de edad, no hay más diferencias entre sexos, no hay más diferencias entre Montevideo Interior. Todo digamos, el uso de Internet se ha democratizado porque se universalizó en Uruguay. Sí, sí. Las redes sociales son las que acaparan la mayor atención, ¿no? Bueno, ya no. Hoy el mayor uso, mejor dicho, el uso mencionado por más personas es el chat, es WhatsApp. Claro. El rey es WhatsApp. Claro. Pero en segundo lugar están los videos y no como pensábamos las redes sociales, ¿no? Sí. El consumo de videos. El video pasó a estar en segundo lugar, no estaba en segundo lugar. Hasta el año pasado era chat y redes sociales. Estamos hablando de Uruguay, de nosotros los uruguayos. Sí, no estamos hablando de... No, primero perfil. WhatsApp y segundo videos. Sí. Segundo video, tercero redes sociales. En cuarto lugar recién aparece buscar cosas en Google, información específica en Google, o buscar leer noticias. Sí. Pero ahí también hubo un cambio bien interesante, porque en los primeros años que hicimos esta investigación, en los años 2000, la gente, los nuevos usuarios de Internet, se hacían usuarios de Internet para tener el correo electrónico, para tener mail. Hoy, 4 de cada 10 usuarios de Internet no usa el correo electrónico. Escuchen bien, 4 de cada 10 personas no leen el mail que le mandan. Sí. Quedan traspapelados. En algunos casos hacen bien. Estas en cifras otros no. es increíble tenerlas en cuenta para esto, ¿no? Porque uno a veces que viene de otra época manda un mail convencido de que la persona le va a llegar. Y 4 de cada 10 de los uruguayos que usan Internet no leen el mail o no y tienen no es que no tengan cuenta, porque cuenta tienen, porque para poder tener una cuenta en redes sociales Claro, necesitan una cuenta de correo electrónico, pero la cuenta de correo electrónico no la usan. YouTube. Entonces, ¿Cómo es andamos con YouTube. Y YouTube es, mira, con YouTube está pasando algo bien interesante. YouTube era la única plataforma, o la más por lejos, usada para ver videos cortos. Sí. El video cortito que mirás en la cola del supermercado, Sí. era YouTube y nada más. Bueno, hoy YouTube compiten con YouTube e hicieron caer a YouTube
las historias de Instagram, los videitos en Instagram, los videitos en Facebook y TikTok. Ahora TikTok es una competencia directa de YouTube para los videos cortos, no para la persona que está buscando documentales o tutoriales. ¿No? Exacto. Para lo que es entretenimiento, el videito corto, hoy se ha desplazado hacia Instagram, hacia Facebook y hacia TikTok. Y ahí con diferencias muy grandes según los rangos de edad. Por ejemplo, yo les comentaba hace un rato, 2/3 de los adolescentes de 12 a 19 años son usuarios de TikTok. O sea, entre los adolescentes es TikTok, Instagram y lejos atrás Facebook. Y después Snapchat, que solo lo usan los adolescentes. Se está replegando Facebook, ¿no? Está perdiendo. Sí, se está replegando. No es que haya menos cuentas, sí, hay menos usuarios, pero también los que son usuarios de Facebook y de Instagram tienden a usar más Instagram y menos Facebook. O a replicar todo lo que hacen en Instagram, en Facebook, para no abandonar del todo esa cuenta, exacto, no abandonan la cuenta, pero usan más, están más tiempo en Instagram que en Facebook. El mes pasado, por primera vez en los Estados Unidos, la publicidad en las redes sociales superó en cantidad y en dinero a la publicidad en todos los otros medios, televisión, radio, diario, revista. ¿Hacia dónde vamos, Alén? Bueno, vamos hacia el mismo lado. Las empresas están mirando, ¿no? Las empresas están mirando, hay muchas más. Además del estudio, además de la investigación a personas, hace 3 años que venimos haciendo una encuesta a empresas para saber qué es lo que las empresas están haciendo con Internet en general. Y en el último año, y probablemente acelerado por la pandemia, abro un pequeño paréntesis, la pandemia aceleró cambios en los usos de Internet que muy probablemente se hubieran dado de todas formas. ¿En cuánto? ¿En 2, 3 años más? No se sabe en cuánto, pero probablemente se hubieran dado, pero ahora se dieron en 2 meses. Por ejemplo, las videoconferencias, el Zoom totalmente masificado. La mitad de los usuarios de Internet dice que en la última semana ha usado alguna plataforma de videoconferencias. Pero volviendo a lo que vos decías, el uso que las empresas están haciendo. Aparecieron, por ejemplo, todos estos microemprendimientos que se publicitan en Instagram. La persona que hace tortas en su casa, la persona que hace picadas, la persona que hace manualidades, artesanías. Periodistas profesionales, perdón. Periodistas profesionales que tienen su propio espacio, una hora, al estilo de un programa. Lo están realizando. Pero esto de los microemprendimientos es bien interesante porque su único canal de comunicación y de distribución es Instagram. Entonces, comunican por Instagram qué es lo que hacen, cómo comunicarse con ellos. Y después, toda la transacción se hace por WhatsApp o por el propio chat de Instagram. Y los uruguayos están respondiendo a eso porque hemos preguntado este año si en los últimos meses has comprado a este tipo de microemprendimientos y, si mal no recuerdo, cerca del 40% de los uruguayos ha comprado al menos una vez a estos microemprendimientos. O sea que el mercado se atomizó de alguna manera. Se atomizó y es una nueva forma de e-commerce. Claro. Menos sofisticada que el tener el carrito de compra, tener un sitio web con pagos online. No, es un usuario de Instagram con fotos de lo que haces, de lo que tenés para ofrecer y un número de celular y toda la transacción se hace por WhatsApp. Sí. Se apunta a los nichos de mercado con eso, ¿no? Pero a su vez las empresas, otra cosa que llamó la atención de este estudio es que miran mucho los comentarios, o sea que la reputación de la empresa online cada vez tiene más valor. Sí, te destruyen la reputación de una marca, de una empresa, de un producto. Hay muchos que no publican comentarios, no postean. Sí. Hay muchos que no postean. Hay muchos que no postean, pero según el tema. Hay muchos más que leen que los que postean. O sea, son mucho más las personas que leen los comentarios de otros que personas que escriben comentarios, o sea, que son más activas, que escriben comentarios. Pero vos marca o empresa o producto, periodista o político, emprendedor. Aunque no tengas vos mismo usuario en redes sociales, igual están hablando de vos. Alén, llegamos a la última pregunta. Hay concretamente, es tan fuerte el fenómeno que hay recomendaciones de científicos que especifican que
los seres humanos, los bebés, hasta los 2 años no deben ver ninguna pantalla. Ninguna. Ni siquiera la pantalla del televisor. Han encontrado entre el autismo y por ejemplo, ¿no? Entre el autismo y el bebé que mira antes de los 2 años o tiene el hábito de mirar antes de 2 años las pantallas, un fenómeno así. Este fenómeno entonces va creciendo en Uruguay. ¿Cómo nos hacemos del informe? Bueno, en la página web, en el sitio de Radar, sí. gruporadar.com.uy, hay un banner con toda la información para adquirir el informe. Es todo online, se puede comprar online, descargar online y descargar la factura. Te felicito porque además, lo mencionaba Cecilia al principio, has tenido un reconocimiento internacional a propósito de este tipo de trabajo. Muchas gracias. Te lo mereces, Gracias porque hace 19 años o 17 años realmente era una quijotada esto. Hasta muy pronto, Alain. Igualmente, muchas gracias. Creo que Diego tiene algo interesante para nosotros. Y bueno, seguramente Alfonso Leza sea alguien interesante para nosotros y aparte lo vamos a recibir a través de un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Un hijo de estos tiempos, una plataforma de conferencia. Alfonso, te estamos viendo desde tu casa para cerrar este programa. Muy bien, un gustazo. Pocos minutos, pero vamos a tratar de decir alguna cosa de lo que pasó en este 2020 tan peculiar. Muy bueno programa, interesantísimas todas las notas, lo de Orsi. Quería empezar un poco con lo de Orsi, porque me parece que cierra con todo lo que quería analizar. Desde el buscó de algún modo, elegantemente, tomar cierta distancia de su vínculo con el MLN y lo relativizó de alguna forma, porque él sabe que es de los dirigentes que tienen claro que el frente debe pescar en el centro, que no tiene otra alternativa. E incluso le bajó un poco el tono a su vínculo con la 609, con MPP, aunque menos, ¿no? Se consideró alguien muy cercano a Mujica. Así que me pareció bien. Obviamente cualquier portal que un tema es el coronavirus, también lamentablemente aquí, porque bueno, hemos conocido las cifras, 536 muertos, y en todos lados se ha tomado de manera un poco diferente. En países como la Argentina ha quedado preso de la política y ha quedado preso mal de la política, muchas veces de una política de muy bajo nivel. En otros países, bueno, ha sido enorme el daño que han hecho personajes como Trump o como Bolsonaro respecto al tema del coronavirus. En Uruguay las cosas han sido diferentes. Teníamos una prueba de fuego importante en el Parlamento la semana pasada respecto a ver si estas cosas pasan, para lograr un consenso. ¿Cómo? Que estas cosas pasan, ¿no? A veces quedas un poquito congelado en la comunicación, Alfonso, pero estas cosas suceden aquí y en todos los medios. Lo hemos visto en más de una oportunidad, más allá de la buena voluntad y de la... A ver, seguimos escuchándote. Bueno, intento. Quizás sea la conexión baja y si no, bueno, mejoraremos para el próximo programa. Decía el desafío que significaba para la clase política en general, para los partidos, el proyecto de ley que presentó el gobierno y que había mucha expectativa respecto a lo que podía hacer el Frente Amplio. El Frente Amplio decidió no votarlo y uno se pregunta acá la ligazón entre política y coronavirus y hasta dónde es redituable, incluso política, en contra de un proyecto de este tipo en este momento. El Frente optó por esta alternativa complejo de transición y hoy claramente tiene un problema y es que carece de conducción. Carece de conducción y el Frente debe en dato decisivo que es la elección interna. Una elección interna que va a servir en la medida que elija a alguien que tenga peso propio. Danilo Astori, por ejemplo, ya ha dicho que esa elección no tiene sentido si no hay una autocrítica fuerte previamente. La gran pregunta es si va a quedar como una voz solitaria o va a ser acompañado por otras voces dentro del Frente Amplio. Hay mucho más para analizar, no tenemos más tiempo. Yo solo me quedo
con una frase que dijo Orsi hoy. El frente debe crecer en amplitud. O sea, tiene muy claro, el frente hacia la izquierda no puede crecer. Y hoy el frente... Claro. Muy fuerte y demasiado a la izquierda. Es decir, que para crecer, para volver a ser el frente que fue, necesita seguir lo que dijo Orsi hoy en Periodistas. Mantenerse y crecer en amplitud. Algunas reflexiones breves con el poco tiempo, pero nos vamos a reencontrar en el próximo programa para cerrar la temporada de Periodistas y bueno, hacer un análisis de lo que fue este año en alguna perspectiva del 2021. Muy bien, Alfonso, felices fiestas para ti, para tu familia. Gracias por este aporte. No casualmente nuestro compañero Diego le preguntó concretamente sobre Manini, ¿verdad? A Orsi, a propósito de lo que decía Alfonso recién, y tuvo su respuesta. Bueno, chicas, nos tenemos que despedir. Felicidades. Lo mismo, felicidades Jorge. para todos los que nos acompañan en piso, a los que nos acompañan arriba, en la cabina. Gracias a ustedes, gracias por los mensajes, nuestros mejores deseos de que lo pasen lo mejor posible. Es un día muy especial, 24-25, para creyentes, para no creyentes. Es un día muy especial, en un año muy especial, en circunstancias totalmente excepcionales que debemos comprender todos por nuestro bien. Es decir, deseo comprensión por parte de todos y tenerla yo también, por supuesto, en ese compromiso, no solamente para la gente que está a nuestro lado, sino también por los otros. Que pasen bien. Nos vemos el próximo martes aquí en una nueva emisión de Periodistas.